Bienvenido, gracias Muchas por gracias. estar aquí. A ustedes. Gracias, Cris. Muchas gracias. Bueno, me gustaría que podamos empezar a conversar sobre cómo se va a desarrollar esta economía sintética entre el mundo que está en lo digital, en el metaverso, y cómo se va a fusionar con el mundo físico, tradicional. Bien, bueno, voy a hacer una introducción. Ante todo, muchas gracias por la invitación y espero que disfrutemos todos de esta cuestión de reflexión con lo que vamos a debatir el día de hoy y conversar. Bueno, como tú mencionabas antes, hay una economía que está cambiando, ¿no? Que estamos viendo una evolución ya no tanto de lo que es una economía digital, sino que lo que bien decías, cuando empezamos a ya prácticamente empezar a ver que vamos a estar compartiendo cosas con seres que no existen, relacionándonos con seres que no existen, estando en entornos que no existen, que son creados artificialmente, cuando comamos comida que no es originariamente lo que comeríamos hoy, sino que es artificial, cuando nuestros entornos nos den la posibilidad de disfrutar más en el ámbito sintético que en el ámbito real, eso no es ni digital ni físico, eso es sintético. Y a partir de esa evolución que nosotros tenemos de 200 años de revoluciones industriales, en los últimos 180 años nosotros hemos únicamente hablado de revoluciones industriales, ¿no? 1.0, 2.0, ¿no? La máquina de vapor como la gran, digamos, revolución en ese momento, ¿no? En la primera revolución industrial. Después vimos, ¿no? La aparición del Internet, ¿no? Como que fue la otra gran aparición, ¿no? En la tercera revolución industrial. Y en la cuarta se empezó a hablar, ¿no? De la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico, donde empezó a darnos una idea o una pauta de que el mundo iba a cambiar y que todo iba a radicalmente generar un cambio disruptivo en el ser humano. Y yo no hablando de revoluciones industriales, sino de una neohumanidad. Es correcto. Wow. A partir de esta cuestión, ¿no? Este advenimiento de lo que es el metaverso, uno lo que puede decir es la punta del iceberg del futuro que estamos por vivir de acá a los próximos 5 años. Lo que estamos viendo con las inteligencias artificiales generativas se podría decir que es otra punta del iceberg de lo que se viene en los próximos 5 años. Donde, bueno, mientras todos teníamos la cabeza en qué pasaba con el mundial, lanzaban algo que dijeron, vamos a ponerles la puntita a la gente para que vean lo que viene con respecto al futuro, ¿no? Porque hasta el momento, hace 5 o 6 años atrás o 10 años atrás, cuando uno hablaba de todas estas cosas, mucha gente sí le entusiasmaba, le gustaba, pero nadie lo veía tan cercano. Todos es como que lo veían así como que no, esto es muy futurista, América Latina no va a tener nunca esto dentro de 30 años. No, pero esto es como pasó con las redes sociales, como pasó con las aplicaciones que hoy habitualmente utilizamos, como no quiero decir nombres, pero las para comer o para consumir y comprar cosas o vender, y entraron por la ventana. Y ahora está entrando lo que va a ser lo que es la fusión humano-máquina. Y cuando hablamos de eso, ya estamos hablando de que lo sintético empieza a tomar un control prácticamente de todo y nos pone la obligación eventualmente de empezar ya no a analizar lo humano, sino a analizar lo sintético y artificial. Eso está súper interesante, Chris, y me parece que hay que hacer como un momento en el que sentimos que esto está demasiado lejos, que este contrapunto de cosas es entre que teníamos todo el mundo literalmente puesta la atención en lo que estaba sucediendo en Qatar, en el Mundial. Mientras estaba desarrollándose eso, empieza este evento tan importante que es un hito, en el cual la humanidad empieza a interactuar con una inteligencia artificial nueva. Y esto que parece que no va a llegar nunca, como decías vos, que parece algo que es muy futurista, digo, ya está sucediendo. Entonces hay que prepararse, empezar a involucrarse con ello, porque después un día te levantás por la mañana y ya está, y ya es demasiado tarde, ¿no? Sí, sí, no, y de eso es importante que la gente entienda que esa evolución que nosotros estamos viendo no es que esto es algo que viene así como que, bueno, es porque pasó. No, porque hay una continuidad y todo tiene una lógica. Claro, Vamos a separarlo y a fraccionarlo para que se entienda bien todos los puntos. perfecto. Porque empezamos hablando de lo que es las relaciones industriales, después hablamos de la irrupción justamente de la simbiosis humano-máquina, hablamos del metaverso, pero para fragmentarlo bien y ver que todo tiene digamos, un punto de origen, empezamos diciendo lo de las revoluciones industriales, ¿verdad? Esas revoluciones industriales hoy nos marcan lo siguiente. Nos dicen que hoy el mundo no puede generar más industria, porque si seguimos generando contaminación, basura, y si seguiremos generando, digamos, el calentamiento global o el enfriamiento global, porque hay distintas teorías, Ujú, el mundo va a desaparecer, no el mundo, sino el ser humano del mundo. ujú. Entonces, vemos actores como Jeremy Rifkin, por ejemplo, que manifiestan de que a final de siglo
solamente el 5% de la población va a ser necesaria porque todo va a estar automatizado. ¿Y cuándo decía esto? Eso lo decía a principios del 2000, cuando hablaba en su libro del costo marginal cero, ¿no? O sea, de que prácticamente todo iba a tener un costo cero, porque todo iba a ser hecho por las máquinas. Pero él no hablaba de lo sintético, él no hablaba de que íbamos a tener la oportunidad, como dice el Foro Económico Mundial, no tendrás nada pero serás feliz. Y a partir de ese no tendrás nada pero serás feliz, uno lo tiene que entender e interpretar desde lo más interior, porque significa que voy a vivir una vida que es una mentira y voy a ser feliz en una mentira, con todo lo que eso implica. Todos están basando los medios de comunicación y los speakers en general en decir qué es el metaverso, las oportunidades, cómo meter tu marca en el metaverso, pero nadie está pensando en que hay que potenciar al ser humano, porque lo que se viene en algún punto de nuestra existencia de aquí a los próximos 10 años nos obliga a tener que potenciar lo humano, porque corremos el riesgo que llegue el momento donde mucha gente diga prefiero estar en lo sintético que en lo físico. Y a partir de ahí es mucho peor de todos los cambios que hemos tenido. Y eso por un lado. Pero como decíamos, esos 200 años... Te iba a hacer una pregunta, porque me parece algo muy interesante desde el punto de vista que a mí me gusta abordar el tema, que es la esencia humana, ¿no? ¿Qué sería para vos potenciar lo humano, lo esencialmente humano? Principalmente los sentidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien que acorde a cómo nos paramos o cómo estamos sentados, el cerebro responde acorde a eso, ¿no? O sea, uno piensa que el cerebro es el que le dice al cuerpo las cosas, no, pero el cuerpo le dice al cerebro lo que tiene que hacer o cómo tiene que estar predispuesto, ¿no? En la revista Science, por ejemplo, se habla mucho de los sentidos, como por ejemplo la interocepción, que es la conexión entre el cerebro y los demás órganos, principalmente el corazón, o la propiocepción, ¿no? Que la propiocepción es saber dónde estoy en este momento, que el cerebro sepa que hay un cuerpo físico y que está compuesto por órganos y que está ahí, ¿no? Entonces esos dos sentidos, la propiocepción y la interocepción, la gente no se da cuenta que son muy importantes. Y después cosas que son habituales, o sea, saber, digamos, más que algo obvio, que la respiración me ayuda a aprender, porque si tengo una respiración que es moderada y tengo concentración, porque obviamente estoy prestando la atención a mi respiración, el cerebro capta más información porque está más oxigenado. Entonces aprendo más rápido, ¿no? A diferencia de que si estoy ansioso, preocupado, donde la respiración se entrecorta, ¿no? Y es muy difícil que ahí pueda aprender, ¿no? Y después otro sentido que también no es menor, que es el sentido del tacto, ¿no? O sea, que el tacto, el mimarse a uno mismo, el dar afecto a los demás, o sea, lo que genera en la liberación de neuroquímicos en el cerebro cuando le doy un abrazo a una persona, ¿no? Por eso se habla del abrazo de 10 segundos, que genera muchos neurotransmisores muy positivos, ¿no? Y después hay otra cuestión que no es menor, que es la función que tienen los 3 cerebros que tenemos. Correcto. ¿No? El sistema digestivo que siente, que gracias al mismo nosotros podemos generar que nuestro cerebro sea inteligente o no, porque todos tenemos diferentes grados de inteligencia, ¿no? Dicen que hay 12, antes decían que había 8. La cuestión es que hoy sabemos muy bien que el sistema digestivo juega un factor clave en lo que es el funcionamiento del ser humano en virtud de los cambios que se vienen. Y después el otro cerebro, que es el corazón, que es el que presiente, ¿no? De lo que puede pasar. Tiene intuición, en todas las regiones está puesto como que el corazón es el que sabe. Estaban los corazones centristas, ¿no? Antes de que aparezca Descartes, ¿no? Porque Descartes dijo, pienso, luego existo, y todos fuimos cerebrocentristas. Pero ahora nos tenemos que remontar de vuelta a los coracentristas, porque los coracentristas nos están diciendo, en una época donde tenemos más que nunca empezar realmente a sentir y no volvernos máquinas. Todos los que hemos estado en Medio Oriente o en Asia, sabemos muy bien de que ese mundo ya hoy no está sintiendo. Correcto. ¿No? Ahí no están sintiendo. No late, o sea, es artificial. Y eso es sintético. Si a eso le agregamos que me dicen que me van a poner un implante en el cerebro y me van a convertir en una persona que pueda descargar mi Wikipedia, o que pueda leer las frecuencias cerebrales de los seres humanos, o que pueda eventualmente no tener forma porque me conecte con el chip en un ambiente sintético, eso me cambia radicalmente el paradigma de qué es un ser humano. Y ahí es donde tengo que remontarme, ¿no? A esto que estábamos diciendo de que, bueno, a lo biológico, del sistema digestivo dijimos que siente, el corazón presiente, pero el cerebro interpreta. Súper interesante. Y volver a lo biológico para poder tener algún tipo de contexto un poco más claro de cómo me involucro con lo sintético, ¿no? Y poder seguir manteniendo esta frontera y que no se diluya la esencia humana, ¿no? Exacto. Sí. Y además es importante, o sea, va a venir con este advenimiento de las inteligencias artificiales generativas, que de hecho ya está pasando con los creadores de obras de arte,
que dicen hay que abolir a las inteligencias artificiales porque nos están quitando los derechos de autor y utilizan nuestras imágenes. Entonces se está generando algo parecido a lo que parecía con las revoluciones industriales Claro, anteriores con los lobistas, ¿no? Que claro. habría que Sí. romper las máquinas, ¿no? Porque nos Por iban los a sacar artesanos, trabajo. claro, O sí. sea que estamos repitiendo no los parámetros de historia, pero con la diferencia Cada vez es más que, rápido. claro, es más rápido y el control no está tanto en el ser humano. Porque el otro día, hablando con otro especialista en una entrevista de radio, era una persona muy humanista, ¿no? Por las cosas que decía. Y él decía, yo me dedico a la inteligencia artificial y yo sé y siento que nunca la inteligencia artificial va a tomar las decisiones porque nosotros siempre vamos a ser los que estemos adelante de la inteligencia artificial. Y yo le dije, con todo respeto, ¿no? Porque no está bueno, digamos, decirle a alguien que está equivocado, por lo menos que tiene Sí, un claro. punto de vista diferente, le dije, pero ¿qué pasa con la computación neuromórfica? Claro. Y Porque que, claro, están haciendo, no sabía que era, él no sabía que era, neuromórfica, claro. porque se quedó callado, ¿no? Pero le dije, la computación neuromórfica en principio es emular el cerebro humano. Entonces ya no estamos hablando de estas inteligencias artificiales, como él muy bien decía, como todo experto en inteligencia artificial, se maneja en inputs, en outputs, ¿no? Recolecta toda la información, genera información en base a la información que nosotros le estamos dando. Es verdad, todos estos sistemas que van a ser colaborativos en el ambiente laboral, no me hacen quedarme afuera del ámbito laboral si los uso. Me Claro. hacen quedar afuera del ámbito laboral si no los uso. claro. Y ahí Exacto. es donde nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta que no te va a quitar hoy la inteligencia artificial el trabajo si te puedes hibridar con la inteligencia artificial. ¿Y cuál sería para vos los pasos que tendría que dar Latinoamérica, que es como el objetivo que nosotros venimos conversando, hacia poder subirse a esta nueva ola, digamos, para llamarlo así, y poder tomar un rol protagónico, ya que en Latinoamérica creo que sucede lo opuesto a lo que sucede en Asia y Medio Oriente, que es como la gente está más conectada con sus pasiones y con Mm, los entusiasmos, ¿no? sí. Entonces desde ahí tal vez, en función de lo que contabas antes, tal vez tenemos algún tipo de ventaja en ese sentido. Y bueno, ahí está la esperanza que tenemos a diferencia de, por ejemplo, Asia, ¿no? Ellos no sienten, literalmente no sienten. O sea, uno le da un abrazo a un japonés y se queda duro. No Eh, saben lo que es. Ahora, si le damos la posibilidad a ese japonés de que entre a un metaverso y se va a sentir que está en la realidad, Claro. porque no va a saber distinguir lo real de lo sintético, porque la diferencia entre lo real y lo sintético es que yo puedo sentir. Ahora, si me van a decir que desde este año voy a poder oler en el metaverso, voy a poder sentir en el metaverso, con más razón, los que no tengan potenciados la parte física o lo biológico, van a estar cada vez más dependientes de lo artificial. Y si no, veámonos en el reflejo de algunos contactos, que cada uno debe tener alguno al menos, Mm, que en vez de poner su foto de persona está poniendo un avatar. un avatar. Correcto. ¿Dónde está quedando lo biológico? Yo digo, si vamos a vender algo como que el metaverso es el futuro del trabajo y todo lo demás, vendámoslo como un accesorio, como lo que se quiere decir cuando hablamos del futuro del trabajo, que va a ser jugar para ganar, ¿no? Pero Exacto. no lo vendamos como que es el futuro, por realidad el futuro corre peligro que si no se lo estudia bien, no se lo analiza y no se toman los pasos que se tienen que dar, lleguemos a un punto en la existencia donde prácticamente lo físico queda en un segundo lugar y si no veamos lo que pronostican algunas consultoras cuando dicen que en el 2045 probablemente la economía física valga menos que la economía del metaverso o lo que eventualmente Dubái hoy está mostrándole al mundo diciendo cambiamos el Producto Bruto Interno por el Producto Metaversal. Wow. Sí, bueno, se habla ya fuertemente de lo que es tecnopolítica en lugar de geopolítica. Sí. O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas. Contanos un poco, Alex. No, me gustaría hacer una reflexión y una pregunta al mismo tiempo, Cris. Me parece buenísimo la reflexión que lo haces y desde dónde nacés. Me gustó el enfoque que le diste. Claramente en mi cabeza cuando venías hablando se desarrollaba la película Matrix, ¿no? Y es claramente el universo distópico que el cine nos muestra y la verdad es que el cine nos muestra mucho del futuro, con lo cual, desde el punto de vista distópico queda claro. Ahora, yo me pregunto, ¿no? En lo que es la evolución humana y lo que es la evolución de la inteligencia, si queremos llamarlo de alguna manera, Mm. hay un quiebre, digamos, en algún momento de lo que es la inteligencia, la existencia y lo que nos separa simplemente del mundo natural, llamémoslo, si es que hay un mundo no natural, ¿no? Pero yo me preguntaba ahí cuando vos venías hablando, esta importancia o relevancia que le das al mundo físico con lo humano. ¿No será que lo humano trasciende lo físico y que a estas alturas de este tema de lo sintético estamos ante la siguiente evolución
del humano y de lo que significa la inteligencia o la humanidad en el universo, y podemos pasar a otra dimensión, que es un poco el concepto del metaverso, ¿no? Tal vez esto digital y lo físico se imbriquen para siempre, ¿no? Este tema de lo híbrido sea la nueva realidad, ¿no? ¿Qué pensás a ese respecto? Sí, y es un muy buen punto de reflexión el que acabas de hacer, porque es importante destacar que nosotros nos hemos desarrollado con la tecnología desde la invención del fuego, ¿no? Que fue la primera tecnología que nosotros hemos tenido. A partir de ahí vemos que después hubo otras tecnologías que ayudaron a que el ser humano evolucione, o en algunos casos que involucione, porque como toda tecnología se puede usar para bien o para mal, pero lo que sí sabemos es que hoy estamos ante, sí, una neohumanidad. No es una revolución industrial ni una cuestión de que el metaverso es el nuevo Internet. El metaverso es simplemente un punto de inflexión de todos los puntos que van a venir, que ChatGPT es el otro punto de inflexión, pero después tenemos todo lo que va a significar el cambio en las telecomunicaciones con el Internet satelital, que lo estamos viendo a través de Starlink, por ejemplo, que es una realidad. Estamos viendo también la irrupción de lo que va a significar que en menos de 6 meses tengamos humanos en la Tierra con implantes en el cerebro. Estamos viendo la otra irrupción de lo que van a ser los bebés creados por la inteligencia artificial, que ya no es un proyecto, que ya lo están trabajando en Europa. Estamos viendo la creación justamente de un cerebro artificial a través de mezclar neuronas biológicas con neuronas artificiales, que es lo que están haciendo en la Universidad de Australia. Entonces, estamos ante muchos cambios que nos obligan, principalmente, como tú bien decías, a decir, bueno, pero ¿no será que esto es una evolución del ser humano? Y en definitiva, si lo analizamos desde un punto neutral, y sí, ¿evolucionaríamos sin esa cuestión de sentirnos que la carne o que los huesos son importantes? Lo diríamos que sí. Ahora, después vamos a encontrarnos con los views naturalistas, que en el derecho se habla mucho, donde te van a decir, no, lo biológico es importante, y obviamente todo lo que tiene que ver con lo trans, ¿no? con aplicar aumentación al ser humano, es satánico. Entonces vamos a ver grupos o movimientos como hoy tenemos el socialismo y el capitalismo, de aquí a los próximos 20 años vamos a tener un grupo que de hecho ya está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, con un científico que se llama Greg Braden, que está diciendo, todos los que se pongan un implante o aumenten sus capacidades biológicas son antihumanos. Claro, y O sea, acá Neuralink, no. No, porque nosotros, Claro. a ver, y da su justificación, porque él dice, nosotros si nos hibridamos con la tecnología, lo que vamos a permitir es que la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando nosotros generemos nuevas neuronas y no tengamos esa posibilidad de potenciar a esas neuronas, las neuronas mueran, porque si en 10 días que las neuronas nacen no se potencian, las neuronas mueren, y por ende lo artificial vence a lo biológico. Entonces esas personas, esos seres humanos, no pueden ser considerados humanos. Bueno, ese punto es súper debatible. Esto lo hemos hablado mucho con Charlie, con nuestro amigo, que hicimos nuestro posgrado de metaverso en la Universidad de Buenos Aires. Y cuando hablamos de transhumanismo, él me dijo un ejemplo fantástico que me dijo, tipo, pero entonces ponerse anteojos y ver bien es ser transhumano, porque es algo tecnológico que es aumentarse. Y eso también es para debatir, tomando lo que decía Alex, de capaz que está cambiando la esencia humana, pero tal vez el transhumanismo es un paso más allá, ¿no? Y también hay un punto importante acá, que es la plasticidad que tenga el cerebro humano y la mente humana para, y introduzco un tema, para adaptarse a avatares que no tengan necesariamente una forma humana. ¿Cómo sería, por ejemplo, si es que se está estudiando, si es que hay algún avance en cuanto a cómo sería el desarrollo de la mente humana en un avatar, por ejemplo, de, no sé, algún elemento que no sea humano, un insecto, un humano de 4 brazos? El cerebro se adapta a mover más extremidades. Sí, pero o sea, siempre se necesita lo corporal. Por eso cuando hablamos de que la inteligencia artificial nos puede matar, no, mientras eso no se corporalice, porque cuando se pueda corporalizar, ahí sí se potencia ese cerebro artificial. Pero el cerebro, y ahí es donde hay que apuntar mucho, por ejemplo, a muchos informes de la revista Science, donde te dice, el cerebro no es nada sin el cuerpo. Okay. Entonces, si voy a estar metido en el metaverso me va a ofrecer un cuerpo que no es físico, que es artificial. Ahora, ¿cuán real va a ser para el cerebro ese cuerpo? Eso lo vamos a tener que experimentar cuando empecemos a experimentar en ese mundo con un cuerpo que no es el biológico. Ahora, si me están diciendo que voy a sentir más en ese mundo artificial que en este mundo real, bueno, ahí sí es donde corremos el riesgo de que me ofrezcan tanto en el mundo artificial que me permitan tener la plenitud de lo que es, por ejemplo, la liberación de neurotransmisores como la dopamina, como la serotonina, y todos estos neurotransmisores que me hacen sentir feliz o alegre,
bueno, ahí voy a correr riesgo de que lo físico desaparezca y directamente, como dice Ray Kurzweil, me ponga a hacer un solo cerebro conectado con un dispositivo viviendo en una Matrix. Bueno, ¿no? pero él también habla de, por ejemplo, de nanotecnología funcionando dentro del cuerpo. Exacto. Y bueno, haciendo de que ese cuerpo sea casi inmortal de alguna manera. Exacto. Exacto. Y ahí a mí lo que me lleva en esa hibridez es qué tan propietarios somos nosotros de nosotros. Y en definitiva, ahí viene una cuestión bastante filosófica en materia de, bueno, principalmente de cuál es la creencia de cada uno en cuestión de la religión que tenga o de lo que crea de Dios, ¿no? Sí. Porque si le preguntan le preguntaban, perdón, a Einstein, hablaba digamos, Sí, del Dios de Spinoza. Spinoza. No, entonces Claro. el Dios Spinoza no era un barbudo, era todo, ¿no? Y si le Claro. preguntamos a Ray Kurzweil, él dice que hasta una piedra tiene vida, lo que pasa es que no llegamos a poder interpretarla. interpretarla, pero que en 100 años vamos a poder interpretar que la piedra pueda comunicarse con uno, o que uno se pueda convertir en una piedra si así lo quisiera, porque vamos a poder manipular los átomos. Y si vemos bien el trasfondo de todo esto, no es loco, porque nuestros átomos en el 99,9% están vacíos de información. Y cuando nosotros jugamos con los átomos, estamos jugando en materia de que de guardar la información, y cuando metemos información dentro de los átomos, lo que logramos es que la materia se pueda transformar. Y ahí podamos lograr cosas que hoy parecen de ciencia ficción pura y hasta que causen gracia cuando uno las diga, ¿no? Pero si nosotros estamos jugando mucho, por ejemplo, con la biotecnología, de ya hoy decir que en los próximos 20 a 30 años va a haber humanos que van a poder decirle a la inteligencia artificial, quiero que mi hijo tenga 1,80 m, tenga ojos azules, tenga este grado de inteligencia, y lo voy a poder diseñar, también le voy a poder diseñar los átomos en algún punto de su existencia, porque vamos a tener la tecnología para poder modificar o mapear los átomos. Una selección. Claro, entonces ahí entra otro científico que es bastante recomendable para que los que no lo conozcan lo empiecen a estudiar, que es Bruce Lipton, que él manifiesta justamente de que no somos resultados del ADN, sino que el ADN solamente es el 3% de lo que hace el ser humano, sino que somos 97% virus y bacterias. Wow. Y que somos, de hecho, un resultado del entorno. Ahora uno dirá, la idea era hablar de tecnología y uno está hablando de bacterias, de ADN. Y en el fondo son tecnologías. Pero en el fondo son tecnologías y en el fondo uno necesita analizar cuanto antes, porque yo vivo constantemente, inclusive vi hace poco el foro del Web Summit, y lo que veo es que todo el mundo habla de tecnología. Y todos hablan de lo lindo que puede ser o que no es tan lindo como dicen que es, pero nadie está hablando del ser humano como que es la parte central de esa transformación, donde ya no hablamos de que va a ser una industria, sino que hablamos de que va a ser una transformación del cerebro humano con todo lo que eso implica, con todos los riesgos que acarrea si no potenciamos lo humano, que eso es lo clave que tiene que quedar hoy en claro como la parte importante. Y acá te hago una pregunta que es muy interesante para analizar desde el punto de vista socioeconómico, que es el acceso que van a tener los diferentes grupos humanos a esta tecnología, a este conocimiento, o para decirlo así, a este capital cultural para poder vincularse de una manera positiva con esta tecnología. ¿Cómo lo ves, la diferencia social? Bueno, va a haber mucho. Al principio, si los gobiernos no toman, o sea, no digo los gobiernos nacionales porque para mí el concepto, lo has escuchado, ¿no? en las clases de la UBA, que creo que lo he mencionado, sí. Donde decía que ya no va a haber esa cuestión de esperar que Argentina o que Colombia o que México haga algo, sino que cada ciudad tome su propio control, porque ya el concepto de Estado-Nación, sobre todo con la hiperconectividad, va a desaparecer el concepto de barreras geográficas. Entramos a una geografía que es una conectografía, ya no una geografía. Y a partir de que tenemos esa conectografía, también lo biológico hace que pueda tener una réplica de ese espacio. O sea, que tenga, por ejemplo, Seúl en un espacio metaversal y que sea la ciudad metaversal de Seúl. Y que todo lo que se recaude en el Seúl sintético vaya al Seúl biológico, ¿no? Entonces eso va a pasar. Entonces uno dice, y ahí es donde vamos a ver el gran cambio, donde vamos a ver sociedades que van a ser colonias tecnológicas y sociedades que van a ser prácticamente escoria o ciudades prescindibles, como diría la palabra Harari, no gente prescindible, yo digo ciudades prescindibles porque no van a servir para nada, no van a aportar nada. La pregunta es, ¿y cómo van a subsistir esas ciudades? Para eso hay una respuesta eureka, lo dice por ejemplo un economista español que se llama Niño Becerra, donde dice, se viene el trinomio social. ¿Y cuál es el trinomio social? Y lo vienen diciendo muchos autores. Yo menciono para que uno diga, esto tiene lógica o esto que estoy diciendo tiene una línea, no está divagando con lo que está diciendo. No, o sea, esta cuestión de ese trinomio es el subsidio universal básico, que lo que falta definir es quién lo va a pagar y cómo lo van a pagar.
Y después la marihuana legal, que es algo para tener las masas dopadas, para las masas que no van a generar absolutamente nada en términos de PIB, porque si voy a tener una inteligencia artificial que le digas, quiero estar tomando daiquiri con Angelina Jolie, te lo va a dar. Te lo va a dar. ¿no? Es el soma del mundo feliz, Claro, del libro del mundo feliz. quiero ser en el metaverso tal cosa, voy a hacer, ¿no? Quiero tener liberación de dopamina, lo voy a tener, ¿no? Entonces, después va a haber personas que van a decir, bueno, pero yo me preparé durante 20, 30 años, tengo PhD en esto, tengo el otro, y la verdad no entiendo este mundo, porque claro, basaron su formación o basaron su preparación como personas a través de la memoria y a través del aprendizaje, y hoy vemos que la memoria ya no es más importante, que el aprendizaje se está volviendo cada vez más líquido, entonces uno dice, ¿y cuál es el motor de la economía mundial en los próximos 20, 30 años? ¿Y cómo va a ser la educación en el imaginación. futuro? La imaginación. La imaginación. Vamos a tener que educarnos en la imaginación. La creatividad, la imaginación y... Sí. En eso que decís, porque hablaste mucho de PIB y de economía. Y la economía básicamente es un invento del ser humano para tener un orden social y de alguna manera nace, si querés, de lo que es el intercambio de bienes y servicios y demás. Pero si los servicios cuestan cero, como mencionaste antes, y volviendo a la paradoja que varios de los pensadores que mencionaste hablan, claramente si el costo de los bienes y servicios es cero, porque es todo automatizado y lo produce la inteligencia artificial y los robots y lo preparan y construyen y nos dan todo lo que necesitamos, el concepto de economía cambia, ¿no? Y ya no es necesario generar para poder sobrevivir y evolucionar como especie, con lo cual el ser humano empieza a tener otro carácter, más creativo, si querés, más de ideación, más lúdico, más de felicidad y de disfrute. Y si bien es un futuro medio utópico, podría ser uno de los futuros en los que vamos, ¿no? Sí. Ahora, siendo que hoy el mundo se maneja por poder y se maneja por cuestión económica, ¿cómo ves esta transición, no? O sea, viene una cosa como ChatGPT, viene una cosa como los robots y la automatización, el salario básico universal que se está discutiendo y todo esto que hablamos. ¿Va a ser pacífico esa transición? ¿Cómo te imaginas una transición entre esto y el mundo idílico que acabo de mencionar? Bueno, de eso va a depender del grado de cómo los medios de comunicación hagan que las masas se controlen. Porque lo que pasó con el COVID se vio que se desbordó, porque lo que se mostró era todo miedo. Y hasta tal punto que si no, digamos, nos quedamos en la casa nos íbamos a morir y que los que no se vacunaban iban a desaparecer, y después salieron todas las teorías de que los microchips en las vacunas y todas esas cosas, y lo que hemos logrado con eso es ver cuán fácil es controlar las emociones del ser humano y cuán fácil somos de ser manipulados. Entonces, en ese sentido no me preocupa tanto porque los que van a tener el control van a ser las empresas tecnológicas, ya no los estados-nación. De hecho, si vemos en el año 2018, perdón, en el año 2019, en el año 2019, 5 empresas representaban el 25% del PIB global. 25 empresas, perdón, 25 empresas representaban el 25% del PIB global. Entonces uno dice, pero 25 empresas representan el PIB global. Y bueno, ahí es donde uno dice, tenemos un problema. Si me están diciendo que las corporaciones, y esto es antes de lo que vamos a ver con esto, porque esto que ustedes acaban de mencionar cuando empezó el programa, es el comienzo de lo que todavía es muy difícil de tener como un concepto claro de hacia dónde vamos, pero más o menos hay que romperse la cabeza pensando porque hacia un lado vamos, el tema es hacia dónde vamos. Pero si hoy vemos que antes de la situación sanitaria o antes de la cuestión del lanzamiento de esta tecnología, una sola empresa, como Microsoft, tenía el poder económico de 4 o 5 países en América Latina, por ejemplo, ¿no? Y que no lo pudieron meter preso a Mark Zuckerberg con todo lo que hizo, ¿no? Con Cambridge Analytica. Porque tampoco lo entendían. No lo entendían, ¿no? Sí, y no tenía el peso que va a tener cuando haga realidad, ¿no? Su mundo meta. Sí. Claro. ¿No? Sí. Por ejemplo, con el caso de Microsoft, lo mismo, con toda esta tecnología, porque claro, uno te quiere conquistar en el ámbito sintético o artificial, ¿no? Que es y virtual, que es el tema de lo que es el metaverso, y otro te quiere vender, por ejemplo, la realidad extendida, que es Apple, por ejemplo, que te dice, a mí no me interesa el metaverso porque eso es una pérdida de tiempo, pero te estoy vendiendo algo que también te voy a poder condicionar hasta cierta forma, o también te voy a mostrar un mundo donde quién va a tener el control, va a ser el Estado o va a ser la empresa que maneja esa tecnología.
Bueno, ahí se abre la importancia de tener espacios descentralizados en donde si logramos desarrollarlos, tal vez podamos tener alguna herramienta más en esta batalla por la libertad. Pero ojo, ahí está bueno lo que dices, y yo también quiero ser positivo y no quiero ser una persona como Niño Becerra, que es un pensador negativo, Sí, hoy que lo dice estaba que escuchando justo. de todo va a ser peor. Bueno, entonces no, yo lo que quiero pensar es que hay una posibilidad de que sí así sea, que veamos las DEFI, ¿no? Entidades financieras descentralizadas, o las DAO, las corporaciones centralizadas, que veamos el poder de poder ser prosumers, ¿no? De que podamos Claro. ser creadores de contenido, que vendría a ser como los nuevos productores en esta nueva era. Ya no hablamos digamos, de industriales, sino que hablamos de creadores de contenido. Cómo se potencian con la pasión, con la imaginación, que son las dos herramientas que si no las tenemos, busquemos de cómo tenerlas, porque si no vamos a estar en serios problemas, no en 10, 15 años, sino de acá al próximo año. Porque lo que se viene es un cambio exponencial en el ámbito laboral, terrible, un cambio exponencial en lo social, que se va a empezar a ver marcado a partir de que veamos en los diarios próximamente, en los próximos meses, cuando digan el primer humano con un implante en el cerebro. A partir de ahí cambia ese concepto de lo que es una sociedad, cambia el concepto de lo que es ser pobre y ser rico, y cambia el concepto de lo que va a significar los nuevos valores o la nueva ideología que esos seres humanos van a imponer. O sea que eso es lo que tenemos que todavía preparar para ver. ¿Y lo qué va a pasar con ese cerebro de ese ser humano? Exacto. Y las ventajas que va a tener en este... Ventajas y no sé, No, pero digo, volviendo porque pasamos a... de la utilización de un 20% a la utilización de un 100 o de un 90. Claro, pero no necesariamente, porque ¿Qué va a pasar ahí? Hablándolo con Charlie, que también lo teníamos que invitar un día al programa, él me hacía este contrapunto entre el libro de Pensar rápido y Pensar despacio. Viste que hay como dos tipos de mentalidad en la que uno decide las cosas rápido y después hay otro cerebro que piensa, Analiza. reflexiona y analiza. Entonces él hacía esta reflexión de tal vez el chip, para decirlo de una manera, o la inteligencia artificial se fusionaría más con el cerebro uno, que es el que toma las decisiones rápidamente. Y eso te va a dar ventajas claramente comparativas con respecto a otra persona. En el medio de una negociación, vos tenés un asistente... Con alguien que no esté implantado. Con alguien que no esté implantado. No, bueno, estás es que ahí es el tema. Y ahí donde se empieza a abrir una brecha enorme, Claro. y no necesariamente tiene que ver con la posición social, con el estatus económico, ni con la cultura, ni con la educación. Es que te cambia la visión. Digo, a ver, es la visión que tenemos hoy entre las personas que tienen un conocimiento tecnológico o humano o lo que sea, con respecto a aquellas que no lo tienen. Claro. Entonces, hay una brecha muy enorme. Hoy tenemos una brecha, esto que decía, que acaba de decir Cris. Hay 5, 10, 20 empresas que te están manejando la historia del mundo. Esas empresas la están manejando a través del conocimiento. O sea, esa economía del conocimiento, de alguna forma, si se va a ver, esas personas que conforman esas empresas son las primeras que van a acceder a todo esto. Y ahí van a hacer un gap. Sí, siempre lo hacen. Exacto. Sí, pero Lo cuando que se pasa extienda, que ahí- no. Entonces ahí es el tema de la extensión en el tiempo después. Cuando hablas de eso, Ale, a mí me gustó esa reflexión que hicieron recién, porque me parece que hay que entender un poco qué es lo que pasa en nuestra sociedad actual y en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, las luchas de poder en la humanidad son evidentes y siempre estuvieron, y esas luchas de poder se reflejaron en conquistas de territorio por los recursos naturales, Correcto. después se reflejaron en el dominio de grandes poblaciones por sus recursos de trabajo. Claramente el ser humano pasó a ser la herramienta más creativa y de mayor agregación de valor de la industria, digamos. Y hoy en día eso te lo va a dar una máquina, te lo va a dar un robot. Con lo cual ya no necesitas apropiarte ni de territorios ni de ser humano para poder hacer eso que llamamos hoy evolución o vida. Sí. Entonces yo me pregunto, ante esta nueva realidad, a donde ya no haga sentido para poder ser felices, para poder inclusive hasta tener poder en tu metaverso, lo que quieras, dominar a otros humanos, ¿qué sentido va a tener la acumulación de poder? ¿No? Y claro. Empieza a haber otro tipo de lógica social, otro tipo de lógica política, y obviamente eso no lo podemos, creo que ninguno de los que estamos acá, ni ninguno de los autores megalo el auge de la tecnocracia lo pueden saber, pero es muy interesante porque yo creo, y usando un poquito las palabras de Cris, siendo positivo y
me gusta hacerlo así, se viene una nueva humanidad, una humanidad con menos trabas en lo físico, con menos trabas en lo mezquino, un mundo de abundancia exponencial que nos puede potenciar hacia el infinito, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que estamos prácticamente el 47% del día con la atención en otro lado y después no sabemos seleccionar la información que consumimos. Claro. Y el no saber seleccionar la información que consumimos, eso nos vuelven los nuevos ignorantes, ¿no? De esta era, ¿no? O sea, porque la era anterior, el ignorante era el que no sabía. Claro. Y ahora el que no ignorante leía. es el que, claro, no leía. Y hoy el ignorante es aquel que no selecciona. Claro. Porque el hecho de seleccionar me va a permitir tener la claridad mental de poder analizar bien los contextos en los cuales voy a tener que tener sobre todo esa cuestión de tener mucha sapiencia y tener resiliencia mental, que es algo que es una palabra que cada vez se va a escuchar más. Porque si vivimos sesgados con las estructuras mentales que empiezan desde los primeros 7 años de vida, es muy difícil entender escenarios muy probables que van a pasar que requieren de que pensemos. El pensar es cuanto antes algo muy necesario y con lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, el pensar va a quedar a un lado un poco complicado si los ministerios de educación a nivel mundial no empiezan a decir que los chicos empiecen a pensar, volviendo lo que era la antigua Grecia en la academia. Claro, tal Exacto. cual. Sí, la Porque reflexión. si está bien, están diciendo de que los chicos ahora utilicen la creatividad, porque si van a copiar los ensayos, los van a hacer, bueno, necesito que me digas tal cosa, te voy a decir, en 3000 palabras te lo hago. Bueno, veamos de qué forma se van a cambiar las cuestiones de examinar a los alumnos de aquí a los próximos 5 años. Pero si no se empieza a trabajar fuertemente en el tema del pensamiento crítico y del tema de ya dejar de ser trabajadores del conocimiento, sino que ser trabajadores del concepto, Correcto. ahí vamos a estar en serios problemas y es ahí donde, bueno, el escenario, por ejemplo, que habla de que, bueno, que vamos a una descentralización del mundo y que el mundo va a ser mejor con la web 3 o la web 3.5, bueno, sería realmente si vemos que las CBDC van a cumplir un rol que no sean para de decir control social. que, claro. que digamos cuánta leche tienes que comprar o si te doy un subsidio tienes que comprar lo que yo te digo como lo que tienes que comprar o no tienes que comprar más de 4 papel higiénicos por semana porque eso contamina el medio ambiente. O si compras Sí. alcohol, te Claro. saca un O un subsidio, sistema claro. de puntaje como el que El de se China. está llevando en China, ¿no? Sí, Digamos, claro. donde no, mire, no va a poder comprar la leche porque usted debe ingreso bruto. Claro. Claro. Y bueno, chao. Claro, y que se pongan normas que de alguna manera condicionen un mundo donde prácticamente sea positivo y sea igualitario y que pensemos de que muchos van a estar mucho mejor en el futuro que ahora. Lo que sí vemos es que si no se hace algo con la concentración de capital, que es uno de los grandes problemas que el mundo tiene, porque mientras veíamos la situación sanitaria de que mucha gente se quedaba en la calle, vemos que los más ricos del mundo duplicaron su riqueza por 400 veces. Entonces eso uno se pone a pensar y dice, bueno, si a esa gente, que es el 1% de la población, se duplicó por 4 sus ingresos, esa misma gente es la que va a ser superhumana en los próximos 5 años. Sin duda. Interesante. Entonces a partir de ahí, ese 1% de la humanidad ya pasa a ser superhumano, ¿no? Claro. A tal punto que una de estas personas que son de estos filántropos, que no lo voy a mencionar para que no quede, ¿no? Obviamente como que uno está hablando de conspiraciones y todo lo demás, dijo, el poder hoy lo tiene el hombre, ya no más Dios. Porque Wow. si pudimos con la NASA romper un asteroide, evidentemente nosotros ya somos los nuevos dioses en la Tierra. Bueno, Impresionante. El hombre, ¿no? No El quiso hombre. decir yo Bueno, soy no, Dios. yo no, no, bueno, digo, a ver, esto La ya humanidad. sobre fines del siglo XIX se estaba hablando de esto, ¿no? ¿Puedo hacer una preguntita chiquitita para cerrar? Sí, claro. Me decías ayer que Latinoamérica tiene 2 años para tomar acciones ciertamente concretas para poder realmente liderar este cambio. Y me gustaría que nos digas sintéticamente, como para ya estamos sobre Bien. la hora, ¿cuáles son esos pasos? Bien. ¿Qué hay que hacer? El primer paso es estar continuamente, como uno a nivel personal, estar reinventándose todos los días, ¿no? Y estar abierto y hacer lo que ustedes hacen, creo que es lo que todos tenemos que hacer. Tenemos que estar generando conciencia hacia dónde vamos, pero una conciencia que no esté sesgada por ideología. Y eso es muy difícil porque los seres humanos estamos cegados por ideologías. Y es muy difícil no tener ideología porque en algún lado nos sentimos más cómodos en esa zona de confort, ¿no? Entonces necesitamos cuanto antes romper las ideologías para poder tener sapiencia y poder analizar los contextos en los cuales nos vamos a mover.
El segundo paso ya es un poco más macro. El segundo paso tiene que ver, bueno, lo que lanzamos en la UBA es algo fundamental, Sin duda. que es la comunidad iberoamericana del metaverso, donde te unes a través del hashtag, ¿no? Y ese hashtag hace que puedas tener este tipo de conversaciones con otra gente de Iberoamérica, donde ¿Cómo es el hashtag? hashtag Comunidad Iberoamericana del Metaverso. Y con Impecable. eso ya estás conectado con la gente que habla de estos temas, te empiezas a compartir, a pensar, a reflexionar, y todos son dueños de esa comunidad. Eso es clave. Acompañado de eso, que haya más temas en medios de comunicación que hagan que la gente piense, porque necesitamos pensar, no tanto decir las Consumir, noticias, claro. sino empezar a pensar, porque si no pensamos, va a pasar lo que no quiero que pase, y espero que me equivoque, porque en el año 2019 yo dije en el Congreso de Argentina, el 2020 va a ser un cambio de era, y el que no se prepara va a quedar muy mal, y eso está grabado. El que no me cree, busque el futuro de la humanidad, Congreso de Nación Argentina, va a ver, no me acuerdo en qué minuto, y hoy me asusta que haya hecho esa predicción, pero ahora viene otra predicción que es peor. Si en el año 2025 nosotros no actuamos sobre lo que estamos hablando, un tercio de lo que hablamos hoy por lo menos, vamos a estar sujetos, los que no tomen conciencia de esto, de que si van a utilizar esta inteligencia artificial, que todos la vamos a usar para que nos haga las contestaciones, si dejamos de trabajar lo que es el pensamiento crítico o no tomamos conciencia de lo que se viene, no solamente nos va a contestar, sino va a preguntar por nosotros. Wow. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos para ir cerrando este Para ir programa cerrando. que ya creo que como siempre nos quedamos cortos. Sin duda. Alex, te queremos mandar un abrazo enorme y te queremos pronto por acá. Un gran abrazo para todos, la verdad que un placer compartir este programa con vos, Cris, y obviamente con Mauro y con Ale, que siempre Gracias. tenemos Por estos supuesto. debates maravillosos. Déjame hacer una reflexión final. Coincido plenamente en este concepto del trabajador del concepto. Es parte de por qué hacemos este programa, difundir, entender. Para mí son los conceptos claves hoy en día para poder tomar acción, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué somos los seres humanos? Y cómo podemos seguir en control de nuestro propio destino, ¿no? Así que un gran abrazo, gracias por estar, Gracias. y un abrazo para la audiencia. Vale. Señores de la audiencia, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos estamos escuchando el viernes próximo por Radio Tren Topic. Gracias.